En 1982, 6 espeleólogos franceses entraron a una cueva del macizo de Vercors con cielos despejados sobre sus cabezas. Ninguno salió. El agua subterránea no avisa, no produce sonido de advertencia previo, no deja rastro visible en la superficie cuando comienza a moverse. Y cuando llega, lo hace con una velocidad que convierte un pasaje transitable en un túnel completamente inundado en cuestión de minutos. Durante décadas, tragedias como la de Vercors quedaron archivadas en informes técnicos que muy pocos leyeron, hasta que en junio de 2018 el mundo entero vio por primera vez en tiempo real lo que el agua subterránea puede hacer con 12 niños y un entrenador de fútbol en Tailandia. Hoy vamos a analizar los casos más documentados de inundaciones repentinas en sistemas de cueva activa, desde los que nadie recuerda hasta el que todos vieron, para entender exactamente cómo funciona esta trampa perfecta. Esto explicado en 19 minutos. Empecemos donde la historia del agua subterránea como trampa mortal tiene uno de sus registros más trágicos y menos conocidos. El Massif du Vercors, en el sureste de Francia, es una formación calcárea de gran complejidad geológica, con sistemas de cueva activos que responden directamente a las precipitaciones en superficie. En septiembre de 1982, un grupo de 6 espeleólogos experimentados ingresó a uno de los sistemas del macizo para una jornada de exploración de mediana dificultad. Las condiciones externas en el momento de entrada eran aceptables. No había lluvia activa. El pronóstico regional no indicaba riesgo inmediato. Lo que el equipo no consideró fue que en los sistemas calcáreos activos de Vercors, la respuesta hidrológica a una tormenta sobre el macizo puede tardar entre 1 y 3 horas en manifestarse dentro del sistema. Una tormenta comenzó a descargar sobre las zonas altas mientras el grupo ya estaba en el interior, sin señal de radio y sin posibilidad de recibir alerta alguna. El agua llegó por los colectores naturales del sistema, canales subterráneos invisibles desde los pasajes principales, y elevó el nivel en las galerías bajas en menos de 20 minutos. Los 6 espeleólogos quedaron bloqueados en una sección de la cueva con una sola vía de salida ya inundada. No lograron salir. Sus cuerpos fueron recuperados en días posteriores por equipos de rescate especializados con equipo de buceo. El informe técnico del Centre National de Spéléologie francés señaló como causa principal la ausencia de consulta meteorológica detallada por zona altitudinal antes del ingreso y la falta de un protocolo de salida de emergencia acordado previamente para el caso de crecida rápida. Esta tragedia modificó los requisitos de formación espeleológica en Francia. A partir de 1983, los cursos certificados de la Fédération Française de Spéléologie incorporaron de forma obligatoria el análisis hidrológico previo a la exploración en sistemas activos. Un cambio que llegó demasiado tarde para 6 personas, pero que ha protegido a miles desde entonces. El agua subterránea no discrimina por nivel de experiencia. Y si el caso de Vercors lo demuestra con espeleólogos formados, el siguiente lo confirma con exploradores aficionados en una geografía completamente diferente. En julio de 2001, un grupo de 4 turistas espeleológicos sin formación técnica ingresó a las cuevas de Clearwater, en el estado de Missouri, Estados Unidos, durante una jornada guiada con una empresa de turismo de aventura local. Lo que no fue informado al grupo antes de la entrada fue que la cueva se encontraba en un sistema activo con conexión directa a una cuenca hidrológica que recibía lluvias estacionales intensas en ese periodo. La guía del grupo tenía experiencia operativa básica, pero no formación en evaluación hidrológica de sistemas de cueva. 40 minutos después de ingresar, una crecida repentina elevó el nivel del agua en el corredor de entrada en más de 80 centímetros. El grupo quedó bloqueado en una galería interior elevada durante 4 horas. El rescate fue completado sin víctimas por el equipo del condado de Warren, que ya tenía protocolos específicos para ese sistema por incidentes previos documentados en 1997 y en 2000. La empresa operadora fue sancionada y obligada a cerrar sus operaciones en ese sistema durante 2 años. El caso generó una revisión de los requisitos de habilitación para empresas de turismo espeleológico en Missouri, que hasta ese momento no exigían evaluación hidrológica previa en sistemas activos. Lo que este incidente revela es algo que los expertos en gestión de riesgo subterráneo repiten constantemente. El peligro en cuevas activas no está solo en la habilidad técnica del explorador. Está en la información de contexto que precede a la entrada. Avancemos ahora a uno de los casos más documentados en Europa, que ocurrió exactamente 16 años después de la tragedia de Vercors, en una geografía con características geológicas similares. En agosto de 1998, un grupo de 24 personas, entre ellas 18 turistas y 6 guías certificados, entró a las cuevas de Ardèche en el sur de Francia
un sistema turístico habilitado con recorrido delimitado y señalización permanente. A las 15:40 de ese día, una tormenta severa sobre el valle del Ardèche generó una crecida en el río que corre por las galerías inferiores del sistema. En menos de 12 minutos, el nivel del agua en el corredor principal subió 1,10 m. El grupo fue sorprendido en el corredor de retorno. 16 personas lograron alcanzar una galería elevada que quedó sobre el nivel del agua. Las otras 8 quedaron separadas en el sector más bajo. 4 de las 8 lograron escalar una pared lateral. Las 4 restantes fueron arrastradas por la corriente. 3 pudieron aferrarse a formaciones rocosas y fueron rescatadas con vida horas después. Una persona, una turista francesa de 42 años, no logró mantenerse en superficie y murió ahogada. El análisis posterior determinó que la empresa gestora de la cueva conocía la existencia de un sistema de alerta temprana instalado en la cuenca superior del Ardèche, pero ese sistema no estaba integrado con el protocolo de evacuación del interior de la cueva. La señal de alerta se activó 19 minutos antes de la crecida, tiempo más que suficiente para evacuar a todos los visitantes. Nadie en el interior recibió esa señal a tiempo. La lección aquí no es técnica en el sentido de equipo o habilidad, es organizacional. Un sistema de alerta sin protocolo de comunicación al punto de riesgo es lo mismo que no tener sistema de alerta. Antes de continuar con los casos que siguen, quiero pedirte algo. Si este análisis te está mostrando una dimensión del riesgo en exploración que normalmente no se discute con este nivel de detalle, dale like ahora mismo. Ese gesto le dice al algoritmo de YouTube que este contenido tiene valor real y ayuda a que llegue a más personas que practican deportes de cueva o que simplemente quieren entender cómo funciona el mundo subterráneo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campana para no perder los próximos análisis. Y cuéntame en los comentarios, ¿ya conocías alguno de estos casos antes de este video? Me interesa saber cuántos de estos incidentes llegan al público general y cuántos quedan solo en los archivos técnicos. Sigamos, porque el próximo caso nos lleva al otro lado del planeta, a una geografía donde el agua subterránea tiene características completamente diferentes y donde el error de contexto tuvo consecuencias que el mundo no olvidará fácilmente. El 23 de junio de 2018, 12 miembros del equipo de fútbol juvenil Moupa, con edades entre 11 y 16 años, y su entrenador, Ekapol Chantawong, de 25 años, ingresaron a la cueva de Tham Luang, ubicada en la provincia de Chiang Rai, en el norte de Tailandia, cerca de la frontera con Myanmar. La cueva era conocida en la región como un destino de exploración recreativa. No era inusual que grupos jóvenes entraran a sus primeras galerías sin equipo especializado. Lo que nadie del grupo evaluó esa tarde fue que la temporada de lluvias monzónicas del norte de Tailandia ya había comenzado, y que Tham Luang era un sistema de cueva activo con galerías que actuaban como canales de drenaje natural durante las precipitaciones. Comenzó a llover con intensidad mientras el grupo se adentraba. El agua comenzó a inundar las galerías de acceso más rápido de lo que cualquiera en la entrada podía anticipar. En menos de 40 minutos, la única vía de salida quedó completamente sumergida. Los 3 se quedaron atrapados en una cámara elevada llamada Pattaya Beach, a aproximadamente 4 kilómetros de la entrada, en el punto más profundo accesible del sistema. No tenían alimentos, equipos de buceo, comunicación ni luz artificial suficiente. El mundo no supo de ellos durante 9 días. El 26 de junio, equipos de rescate tailandeses activaron la operación. El 2 de julio, 2 buzos británicos, John Bollanten y Rick Stanton, especialistas en rescate en cueva y miembros de la British Cave Rescue Council, localizaron al grupo con vida. Todos estaban en mejor estado físico del esperado. El entrenador Ekapol, que había sido monje budista y practicaba meditación, había guiado al grupo para conservar energía y mantener la calma durante esos 9 días. Lo que siguió fue la operación de rescate subterráneo más compleja de la historia registrada. Participaron más de 10.000 personas entre personal militar, buzos civiles de 16 países, ingenieros, médicos y voluntarios locales. El desafío técnico central era extraer a personas sin formación en buceo, varios sin saber nadar, a través de pasajes completamente inundados con visibilidad cercana a cero y corrientes activas. La solución fue propuesta por el Dr. Richard Harris, anestesiólogo australiano y buzo técnico de cueva: sedar parcialmente a cada niño con ketamina, equiparlo con máscara y tanque de buceo y transportarlo de forma pasiva a través de los pasajes inundados con un buzo guiando el transporte. Era un procedimiento sin precedente documentado. Nunca antes se había sedado a una persona para transportarla bajo el agua en condiciones de cueva activa.
El propio Harris declaró después que calculó las probabilidades de que alguien muriera durante la operación como muy altas. Sin embargo, entre el 8 y el 10 de julio de 2018, los 13 fueron extraídos uno por uno. Todos sobrevivieron. Un único rescatista falleció durante la operación. El exbuzo de la Marina Real tailandesa Samangunan murió el 6 de julio al quedarse sin oxígeno mientras colocaba tanques de reserva en los pasajes inundados. Su muerte fue el único coste humano de una operación que salvó a 13 personas en condiciones que ningún manual de rescate previo había contemplado. La magnitud técnica de Tham Luang es conocida. Lo que menos se discute es lo que cambió después. Tailandia desarrolló en 2019 un protocolo nacional de gestión de cuevas activas en zona monzónica, que incluye cierre automático de accesos en periodo de lluvia estacional y señalización de riesgo hidrológico en 37 sistemas de cueva catalogados en el norte del país. Australia actualizó sus protocolos de rescate subterráneo incorporando la posibilidad de sedación pediátrica de emergencia como opción de última instancia. Y la International Cave Rescue Commission creó en 2020 una categoría específica para rescates en sistemas activos con víctimas múltiples sin formación técnica, un escenario que hasta Tham Luang no tenía protocolo propio. Pero hay un detalle de este caso que muy pocos análisis mencionan. 4 días antes de que el grupo entrara a Tham Luang, una señal de advertencia había sido colocada en la entrada de la cueva por el personal del Parque Nacional, indicando que el inicio del monzón hacía el acceso no recomendable. Esa señal estaba presente cuando el grupo llegó. No hubo nadie en la entrada que impidiera el ingreso, porque las cuevas del parque no tenían sistema de control de acceso activo en periodo de transición meteorológica. 43 centímetros de diferencia salvaron a 4 personas en Ardèche. Una señal sin control de acceso no detuvo a 13 en Tham Luang. En ambos casos, el agua hizo exactamente lo que el agua siempre hace en sistemas activos: subió. El último caso que vamos a examinar hoy proviene de México y documenta un patrón específico en los sistemas de cenotes del estado de Quintana Roo que sigue activo hasta la fecha. El sistema hidrológico de la península de Yucatán es el más extenso de agua dulce subterránea documentado en el hemisferio occidental. La red de cenotes y galerías inundadas que conectan ese sistema tiene más de 400 kilómetros mapeados solo en los sistemas Sac-Actun y Ox-Belha. En los meses de junio a octubre, las precipitaciones sobre la península elevan el nivel freático de toda la red de forma gradual pero acumulativa. En 2016, un grupo de 4 turistas con experiencia básica en snorkel intentó explorar un cenote sin señalización en la zona de Tulum durante el mes de agosto, fuera de los accesos habilitados y sin guía certificado. Las corrientes subterráneas en Yucatán durante la temporada de lluvias pueden alcanzar velocidades de hasta 2 metros por segundo en los canales más estrechos, una fuerza suficiente para arrastrar a un buzo no preparado sin posibilidad de control. El grupo fue arrastrado por una corriente hacia una galería lateral. 2 de los 4 lograron salir nadando hacia otro cenote de salida a 300 metros del punto de entrada. Los otros 2 quedaron atrapados en una cámara de aire dentro del sistema. Fueron rescatados 16 horas después por buzos del equipo de rescate de Quintana Roo. El reporte del Sistema Nacional de Protección Civil de México señaló que el cenote donde ocurrió el incidente había sido reportado por al menos 3 grupos diferentes en los 5 años anteriores como punto de corriente activa peligrosa en temporada de lluvias. Ningún informe había generado señalización oficial en el lugar. Lo que conecta a Vercors con Tham Luang y con los cenotes de Quintana Roo es una cadena de causas que se repite con precisión inquietante a lo largo de 4 décadas y 3 continentes diferentes. El agua subterránea en sistemas activos responde a eventos meteorológicos externos que ocurren lejos del punto de exploración. Esa distancia temporal y geográfica entre la lluvia que cae y el agua que sube dentro de la cueva es la trampa central. El explorador ve cielos despejados en la entrada y no puede ver la lluvia que ya está cayendo a 20 kilómetros de distancia sobre la cuenca que alimenta el sistema. La regla que los espeleólogos profesionales aplican sin excepción en sistemas activos es simple en teoría y absolutamente no negociable en práctica. Consulta el pronóstico meteorológico de toda la cuenca de captación del sistema, no solo del punto de entrada, con un mínimo de 24 horas de anticipación. Si hay cualquier probabilidad de precipitación superior al 15% en esa cuenca durante las horas siguientes a tu entrada, no ingresas. No existe equipamiento técnico, experiencia acumulada, ni protocolo de emergencia que compita en eficacia con esa única decisión tomada antes de poner un pie dentro. Tham Luang lo demostró ante la audiencia más grande de la historia del rescate subterráneo. Pero Vercors lo había demostrado 36 años antes, en un macizo calcáreo del sureste de Francia,
ante una audiencia de informes técnicos que muy pocos leyeron. Si esta perspectiva te cambia la forma de entender los riesgos en exploración, comparte este video con alguien que practique deportes de aventura en entornos naturales. Una sola conversación sobre hidrología de cueva puede marcar la diferencia entre una anécdota y una tragedia. Suscríbete a Archivos del Subsuelo si aún no formas parte de esta comunidad, porque la próxima entrega va a analizar algo radicalmente diferente. Los casos donde no fue el agua ni el error humano lo que mató, sino el equipo mismo. Cuerdas que ceden, reguladores que fallan, sistemas de comunicación que se apagan en el peor momento. La tecnología que se supone debe salvarte, traicionándote a 100 metros bajo la superficie. Gracias por estar aquí. El archivo permanece abierto.